Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Quiero también darles a conocer una vez más el correo electrónico que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl y el grupo de Tiempos Finales de Facebook. Cada vez más va creciendo. Estamos cerca de 1081 miembros del grupo que nos están escuchando de todas partes. Por supuesto, nuestros auditores de acá de Santiago de Chile, pero nos están escribiendo de Panamá, de Bolivia, de Perú, de Colombia. Siguen también el grupo y estos programas. Hoy tenemos un capítulo muy interesante en donde vamos a estar hablando acerca de lo que es las 7 iglesias del Asia. Vamos a partir primero con Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Así que les invito para que también ustedes puedan activar la campanita y puedan ser parte también de esta tremenda y gran bendición. Y recordarles también que tenemos un nuevo canal que es CTR Tiempos Finales. La iglesia de Éfeso. Bueno, vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí tenemos entonces estos primeros 7 versículos de esta primera iglesia. El capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis comprenden estas cartas que el Señor le dirigió a las llamadas iglesias del Asia. Hay un dato interesante también que es importante mencionar, que es el número 7. El número 7 en la Biblia significa perfección. Y si nos vamos específicamente al libro de Apocalipsis, con sus 22 capítulos que tiene, 55 veces aparece, ¿no es cierto?, el número 7. De hecho, la estructura básica del libro de Apocalipsis está constituida por 4/7. Tenemos las 7 iglesias, miren qué importante, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Es por eso que es importante el número 7. Casi siempre las iglesias del Asia se están refiriendo a un ángel que aparece en ellas. El ángel se cree que es el pastor de cada iglesia. Es por eso que es importante mencionar también que cada pastor que es, ¿no es cierto?, el líder de su iglesia, viene siendo, como dice el libro de Apocalipsis, el ángel de la iglesia. Y eso quiere decir que nosotros debemos obedecerles y también someternos a ellos. Porque ser un pastor es una delicada labor, porque tiene que velar por las almas de cada miembro de su iglesia. Entonces, por eso que Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice:
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13, 17. Entonces ahí tenemos un aspecto importante de esta iglesia de Éfeso. El Señor mismo, ¿no es cierto?, en el versículo 11 del capítulo 1, dice algo importante. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, ahí hay un versículo muy importante, porque las cartas reflejan el estado de cada iglesia, y eso es lo que vamos a ir estudiando y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra del Señor. Analizando el versículo 2 y 3 de la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Son 2 versículos muy importantes, porque en el fondo la iglesia de Éfeso en estos 2 versículos está mostrando que tenía un amor sincero y también verdadero hacia la obra del Señor. Eran perseverantes. Incluso tenían algo que hoy en día la iglesia militante en la actualidad debiera tener, que es un celo por la pureza moral y doctrinal. Recordemos que hoy en día son muy pocas las iglesias que quedan de la sana doctrina a través del mundo entero, porque hay 5 temas doctrinales que hoy en día las iglesias no los tocan, que es, por ejemplo, la salvación, el infierno, la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia y el pecado. Son 5 temas doctrinales que es importante mencionar. Entonces, la iglesia de Éfeso estaba acorde también en esta parte. Tenían paciencia, porque incluso soportaban las pruebas y no soportaban a los malos que estaban dentro de la iglesia. Por eso que dice que tenían un celo también en lo que es la pureza moral. Entonces, cuando una persona o un apóstol llegaba a la iglesia de Éfeso diciendo ser un apóstol, siempre la iglesia le probaba para saber si era verdadero. Entonces, ahí tenemos características importantes de la iglesia de Éfeso. Hay 3 cosas que quiero mencionarles. El halago que el Señor le hace es su arduo trabajo y perseverancia, o sea que eso en el fondo es lo que está resaltando. Pero también el Señor les reprocha y les dice: has olvidado tu primer amor. Y el Señor les manda a ejecutar una acción. Recuerda y arrepiéntete. Es por eso que esta iglesia, en el fondo, lo que muestra es algo muy importante. Un reproche que hoy en día también tiene relación con la iglesia actual, porque has dejado tu primer amor. Y quizás ustedes se están haciendo esta pregunta: ¿qué es el primer amor? Bueno, el primer amor es el que uno siente hacia Cristo, cuando el Señor entra en los corazones de aquellos que han tenido un encuentro con Él. ¿Y por qué nace ese amor? Porque Cristo saca a esa persona de las tinieblas y lo coloca ahora en la luz. O sea, en el fondo, le saca de muerte a vida. Y hay algo muy interesante y importante, que le está librando
de la potestad de Satanás, como dice Colosenses 1:13, que Él nos ha librado de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Entonces, se experimenta en el fondo un cambio, y cuando la persona experimenta este cambio, está dispuesta a darlo todo. Y ese es el primer amor. Entonces, ahí hay algo que debemos también estar reflexionando con respecto a lo que es el llamado primer amor en la iglesia de Éfeso. El Señor también en estos versículos y en el estudio de esta iglesia dice que al vencedor le va a dar a comer del árbol de la vida. Solamente hacer una mención, recordemos que el árbol de la vida estuvo en el principio de la creación de este mundo, cuando los primeros hombres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, estuvieron insertos en el jardín del Edén. Allí recordemos que estaba también el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por el otro lado estaba el árbol de la vida. Recordemos que el árbol de la vida, cuando el hombre pecó y dejó de estar en comunión con el Señor, bajaron 2 querubines con espadas para resguardar el camino hacia este árbol, que significa que tiene una gloriosa inmortalidad, y que quienes perseveren hasta el fin van a poder también poseer esta inmortalidad. Porque recordemos que nosotros, cuando ya salgamos de este estado en el que estamos, porque nosotros estamos en un cuerpo, en el fondo material, en un cuerpo corrupto que se enferma y que, si Dios lo permite, tiene que ir a rendir tributo a la tierra, en el fondo no es inmortal. Y por eso que el árbol de la vida simboliza esa gloriosa inmortalidad, que en algún momento no muy lejano también podremos ser parte y tener esa gran bendición. Aparece también un grupo que son los Nicolaitas, que aparecen. Bueno, los Nicolaitas era un grupo ambicioso, que estaba, ¿no es cierto?, también en la iglesia, pero tenían una doctrina distinta. Por eso que estas iglesias tienen algo que ver con las iglesias actuales, en algo llegan a parecerse. ¿Qué decían ellos, los Nicolaitas? Decían: si sois predestinados, no importa que viváis como tú en el fondo quieras vivir, porque de todas maneras vas a ser salvo. Porque ellos en el fondo se tomaban de la famosa doctrina de la predestinación. Y hoy en día las iglesias neoliberales están también hablando acerca de lo que es la famosa salvación por la predestinación, y se basa mucho en eso. Entonces dicen: bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes pecar, al fin y al cabo igual vas a ser salvo. Y hay que tener cuidado también con eso. Entonces, ahí también tenemos otra explicación importante. Es por eso que cualquier vencedor en el fondo debe mantenerse fiel a Dios, sirviéndole en su iglesia. Eso es lo que Dios demanda de una persona que ha sido salvada por Cristo. Y eso pasaba con los cristianos de la iglesia de Éfeso, que ellos estuvieron firmes, incluso frente y en medio a grandes y tremendas persecuciones. Es por eso que incluso llegaron ellos hasta dar su vida por el testimonio de Cristo. Y eso también es una característica de un vencedor de Cristo en la tierra, y que va a obtener una gran victoria. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a lo que es también Esmirna, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Es una iglesia muy cortita su explicación, pero muy interesante. Dice Apocalipsis 2 del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico,
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia es una iglesia muy especial porque vamos a ver que en esta iglesia no hay ningún tipo de crítica que el Señor le haga a estos hermanos de esta iglesia. Bueno, la iglesia de Esmirna está en una ciudad costera que hoy actualmente se llama Izmir, que está situada al norte de Éfeso. Ahí estaba esta iglesia. La ciudad de Esmirna, la ciudad, era famosa por la ciencia, la medicina, la majestad de sus edificaciones, etc. Se cree que el dirigente de esta iglesia, recordemos que partimos explicando que cada una de estas iglesias tiene un ángel que está en el fondo su hermenéutica, su interpretación es un pastor que hace de cabeza, de líder de la iglesia. Bueno, se cree que es y fue el valiente Policarpo, que sufrió un martirio, nada menos que en el año 168 después de Cristo, bajo el reinado de Marco Aurelio. Policarpo era el obispo de la iglesia de Esmirna y también, como dato importante, había sido discípulo de Juan. La iglesia de Esmirna en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras. Recordemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que le dio a su siervo Juan. Entonces es Juan en el fondo el que está escribiendo, el que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero acá no se está refiriendo a una pobreza en el fondo del punto de vista quizás espiritual. No se refiere a eso porque ellos eran pobres del punto de vista material, eran pobres. Por eso que hace la salvedad entre paréntesis y dice, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque del punto de vista material ellos eran pobres, pero del punto de vista espiritual eran ricos. Por eso aquí está ese paréntesis. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, en cuanto a los bienes de este mundo no tenían nada, pero en cuanto a la fe espiritual tenían una riqueza y eran ricos en la fe y herederos de las riquezas de Dios. Condenados, sí, en el mundo, a ser enemigos del emperador. Ya lo mencionamos, Marco Aurelio. En lugar de grandes edificios, miren dónde ellos se reunían, porque ellos eran pobres. Se reunían en cuevas, en catacumbas, en lugares escondidos. Ahí se reunían los hermanos de la iglesia de Esmirna. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Y es el legado también que ellos han dejado para la iglesia actual, la iglesia militante. Dejaban un centinela afuera de esa cueva para que pudiese avisarles la llegada de los enemigos. Por eso que ellos eran en el fondo condenados por el emperador. Eran despreciados. Los hermanos de Esmirna fueron despreciados. Por eso que esto es una gran enseñanza. Porque cuando un cristiano es despreciado, el Señor también da algún tipo de expresión para aquellos que están despreciando. Por eso que dice, sinagoga de Satanás, ¿a quién le está diciendo? A la sinagoga de los judíos. Porque dicen ser, pero en el fondo no lo eran.
O sea, en el fondo se está refiriendo a que eran de labios solamente, hijos de Dios, o se decían ser cristianos porque ellos eran muy sabios en la letra, pero las actitudes de ellos dejaban mucho que desear. Por eso que se refiere a eso el Señor. A semejanza, por ejemplo, de un personaje muy conocido, Saulo de Tarso, en otro tiempo. Recordemos que él persiguió a la iglesia, mató a muchos. Entonces, ahí también hay de hecho una similitud. Los judíos de Esmirna pensaban agradar a Dios persiguiendo a los propios cristianos, imagínense. O sea, es algo totalmente controversial. Pero el Señor les declaró que estaban sirviendo nada menos que a Satanás. Por eso que les dice que son sinagoga de Satanás, porque en el fondo estaban persiguiendo a sus propios hermanos. Y una salvedad: ¿vendrá eso a la iglesia del Señor actual? Que los propios hermanos, como dice el libro de San Marcos, van a entregar a sus hermanos. Entonces es una reflexión profunda. El Señor le advierte a la iglesia de Esmirna algo, que le esperan tribulaciones y que van a tener que sufrir. Pero todo esto es por el testimonio de Cristo. Por eso es que el Señor les exhorta a ser fieles hasta la muerte para poder ceñir la corona de la vida. Y en el versículo 11 dice: el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, una gran bendición, no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos que la segunda muerte es la condenación eterna y la separación divina de Dios. Eso es la segunda muerte. La analogía, por ejemplo, que se puede hacer con la iglesia de Esmirna es que era pobre del punto de vista material, pero era rica en el espíritu. Por eso le dice en el 9, tú eres rico. ¿Qué les promete el Señor a los vencedores de Esmirna? Les promete la corona de la vida. Eso es lo más importante. Las recompensas finalmente son y van a ser dadas de parte del Señor. Por eso que en el versículo 7 dice del capítulo 21 de Apocalipsis: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Por ejemplo, en lo que es las recompensas de las iglesias locales del Asia, es simplemente una recompensa y un aspecto que es quizás local, pero después vendrá algo que va a ser total, que va a ser global. ¿Qué significa 10? Porque dice 10 días, no se refiere a un calendario para nosotros, el greco-romano, para guiarse por 10 días de tribulación, no. Simplemente la interpretación es un periodo corto. Antes entonces de continuar, les dejo con estos interesantes también videos históricos con respecto a estas dos iglesias. Hoy te invito a visitar la zona arqueológica de la antigua Éfeso, localidad del Asia Menor en la actual Turquía, que llegó a ser un importante centro religioso, cultural y comercial, y una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Aquí vivió San Pablo a partir del año 54, más de 2 años, y posiblemente escribió aquí las cartas a los colosenses, efesios, filipenses, a Filemón y una parte a los corintios, algunas de ellas estando en prisión. También fundó una comunidad floreciente de donde irradió la fe a ciudades vecinas como Colosas, Hierápolis y Laodicea. Inició predicando 3 meses en la sinagoga, pero ante el rechazo de los judíos, dirigió su mensaje a los paganos durante más de 2 años, predicando, según el Códice de Betsa, desde la hora 5 hasta la 10,
es decir, de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y aunque llegó a ser encarcelado por sus enemigos, su palabra logró que se quemaran varios libros de magia. Sin embargo, San Pablo tuvo que soportar los ataques de los orfebres que vivían del negocio de fabricar imágenes de la diosa Artemisa de múltiples pechos, pues aquí tenía su templo, el mayor de la antigüedad y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con 120 columnas de 20 metros de altura. De estas columnas, solo sobrevive una en el lugar. Y 8 se trasladaron a Constantinopla para ser colocadas en la Basílica de Santa Sofía. Antes de dejar la ciudad, Pablo denunció a quienes se hacían pasar por apóstoles de Cristo. Éfeso recibió también a San Juan y muy probablemente a la Virgen María. Y aunque el apóstol fue desterrado por el emperador Nerva a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, regresó para morir ahí. Lo primero que vemos son las ruinas de las termas o baños de Vario del siglo II, que estaban cubiertas por mármoles y mosaicos y también servían como gimnasio. Pocos pasos después, ingresamos al Odeón, buleuterio o sala de consejo, con capacidad para 500 personas y utilizado para representaciones teatrales y conciertos. Tenía entrada, como se ve aquí, a ambos lados del escenario, y distintas escaleras permitían subir hasta los asientos. Fue construido en el siglo II después de Cristo por Vedio Antonio y su esposa, siguiendo el esquema de los teatros romanos, que a su vez se derivó de los griegos, con una zona para el público, otra para los músicos y otra para los actores. Los agujeros que se ven en esta columna muestran cómo las diversas partes de la columna se unían por medio de elementos metálicos o grapas. Nuestro siguiente punto, junto al Odeón, es el Prytaneo, el centro religioso y administrativo de la ciudad, construido en el siglo III a.C. y restaurado en el siglo III después de Cristo. Aquí se realizan actualmente excavaciones que han permitido encontrar elementos interesantes, como una escultura de la diosa Artemisa. Así lo muestra esta información al público, que incluye algunas imágenes del hallazgo de la escultura. Seguramente los trabajos sacarán a la luz nuevos descubrimientos, pero nosotros seguimos avanzando por la vía principal y ya podemos ver nuestro siguiente punto, el monumento a Cayo Memio, construido en el año 88 a.C. como homenaje al arquitecto del mismo nombre, constructor del acueducto de Éfeso y nieto del dictador Sila. Lamentablemente, queda muy poco del original. Continuando por la vía principal, empedrada y flanqueada por una gran cantidad de fragmentos de columnas, esculturas y restos de edificios, llegamos hasta aquí, una rampa en el centro que nos hace pasar por dos pilares que, desde nuestro lado, no tienen nada especial, pero si volteamos, podemos verlos así. Es la llamada Puerta de Hércules, que lo representa vestido con la piel de león de Nemea,
al que venció en uno de sus 12 trabajos. Los pilares son del siglo II después de Cristo y se colocaron aquí entre los siglos IV y V después de Cristo para indicar el inicio de la Avenida de los Curetes y el final del camino para los vehículos, porque el resto de la avenida, que llega hasta la biblioteca de Celso, estaba reservado para los peatones. Y mientras caminamos por la avenida, nos imaginamos a los personajes que la habitaron o visitaron. La leyenda dice que la ciudad fue fundada por las amazonas, cuyo nombre se derivó de su reina Apasa, pero también se menciona a Androclo, hijo de un rey de Atenas, como fundador. La gobernaron jonios, griegos y romanos, pero la mayoría de los vestigios que se conservan pertenecen a la época de Lisímaco del año 287 a.C. En la época del emperador Augusto, hacia el 27 a.C., fue la capital de Asia y una de las más importantes del mundo, con 200.000 habitantes. Cicerón, Julio César, los emperadores Trajano y Adriano, así como Marco Antonio y Cleopatra, estuvieron aquí. Hacia el año 37, San Juan llegó a Éfeso con la Virgen María y entre el 53 y el 54, San Pablo y San Lucas. Continuamos el recorrido por la Avenida de los Curetes, que por cierto era el nombre que se utilizaba para nombrar a los semidioses y también a un tipo de sacerdotes. Y mientras caminamos, imagínense esta calle totalmente iluminada por la noche, porque Éfeso fue la primera ciudad del mundo que se preocupó de que sus calles principales tuvieran luz. Y para cambiar moneda no había problema, porque los bancos más antiguos fueron los templos, siendo uno de los más importantes el famoso templo de Artemisa. Ya al fondo se ve la biblioteca, pero nosotros damos un vistazo a una pequeña calle que confluye en la principal y también miramos hacia atrás para ver cómo el terreno hacia el puerto va descendiendo. Y ahora nos detenemos frente al templo de Adriano, quien nació en la actual España y llegó a ser emperador de Roma entre los años 117 y 138 después de Cristo. Se destacó por su afición a la lectura y a la filosofía. El templo se construyó en estilo jónico cuando el emperador vivía y fue restaurado por el emperador Teodosio en el año 391. Tiene columnas y pilastras corintias y un delicado friso con escenas de Androclo, hijo de Codros, rey de Atenas, de quien se dice que fundó Éfeso después de matar a un jabalí. Los relieves del friso son estupendos. Durante el recorrido se pueden ver también vestigios del cristianismo claramente reconocibles por la presencia de la cruz y el monograma de Cristo. Y antes de llegar a la biblioteca, es importante observar esta fotografía que muestra su estado en 1970, con solo las bases de algunas columnas y fragmentos de las esculturas de la fachada. Solo así podremos valorar los trabajos de restauración que se han hecho en los últimos años. Esta otra imagen nos ayuda a entender cómo lucía su interior en sus mejores tiempos, con un gran espacio para las mesas de lectura y 2 niveles para la custodia de los libros, que en aquel tiempo eran rollos. Así se ve la majestuosa fachada ya restaurada con piezas originales.
y a su lado derecho las puertas de acceso al ágora comercial. En la parte baja de los nichos de las esculturas están escritos en griego los nombres de 4 virtudes: Sofía, sabiduría; Arete, valor; Enoia, reflexión; y Episteme, conocimiento. Cerca de la puerta, esta inscripción indica que el edificio fue erigido en el año 110 después de Cristo por el cónsul Gayo Julio Aquila en honor de su padre Tiberio Julio Celso Poleméano, procónsul de Asia entre los años 106 y 107 después de Cristo. La fachada está sostenida por 4 columnas dobles, entre las que hay 4 nichos que enmarcan las esculturas de las 4 virtudes ya mencionadas, mismas que se consideraban las 4 virtudes de Celso. El edificio es de planta única y se accedía a él a través de 9 escalones de mármol. Tenía 3 puertas, siendo la central más grande que las laterales, pero todas ellas están adornadas con ventanas situadas sobre su dintel. El interior, de 16 metros de altura, tenía 2 niveles con nichos para albergar los cerca de 12,000 manuscritos que custodiaba. En la planta baja, la gran sala de lectura, a la que las ventanas, gracias a su orientación hacia el este, permitían el paso de la luz a primeras horas de la mañana, para que, como decía Vitruvio, beneficiara a los madrugadores. En el segundo piso no había sala de lectura y era solo espacio para guardar parte de los manuscritos. El libro de Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia geográficamente se ubica en lo que hoy es Turquía y las 7 iglesias se encuentran en el oeste de esta nación. La primera carta está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. La antigua Éfeso fue un puerto comercial y un centro cultural y religioso muy importante en el Imperio griego. Sus ruinas son, hoy en día, las más grandes en extensión en todo el mundo. Aún se puede ver el anfiteatro mencionado en Hechos 19, en donde los discípulos impidieron ir a Pablo porque se había armado un gran alboroto. A pocos metros de las ruinas antiguas se encuentra el Éfeso moderno, ahora llamado Selçuk, en honor a los turcos que reconstruyeron esta ciudad. Selçuk tiene una población de 40,000 habitantes y aunque antes tenía una pequeña iglesia evangélica, lamentablemente cerró y ahora no hay ninguna iglesia cristiana en este lugar. Éfeso fue un lugar clave para el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, ya que a esta ciudad venían personas de todas las regiones de Asia Menor. Nuestra oración es que de la misma manera que Éfeso vivió el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, vuelva a experimentar la misma salvación hoy en día. Bendiciones, les habla el pastor José Alonso y hoy me encuentro desde Éfeso. Esta es una ciudad muy importante para la historia bíblica y del cristianismo en general. Esta ciudad que para el primer siglo tenía aproximadamente 250,000 de habitantes,
una ciudad donde el paganismo era rampante, donde la maldad y especialmente la adoración a Diana de Éfeso era algo impresionante. El templo de ella se consideró como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y tenía unas medidas increíblemente impresionantes. Y hoy solamente queda una columna en pie y su fundamento. Sin embargo, a esta ciudad pagana llega el apóstol Pablo, evangeliza, pasa un par de años aquí, deja encargados a Aquila y Priscila. Adicionalmente, es comisionado Timoteo por parte del apóstol Pablo para fortalecer la doctrina aquí en la iglesia de esta ciudad. Y con el tiempo, el apóstol Juan viene y continúa el ministerio y según la tradición, él muere aquí. Esta iglesia recibe una carta del apóstol Pablo, la carta a los Efesios. También Jesús se dirige a esta iglesia allí en Apocalipsis capítulo 2. Desde esta ciudad se escriben, como se cree, Primera de Corintios, y también se cree que las cartas de Juan se reciben aquí en esta ciudad de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2 leemos que Jesús les exhorta, les anima, los exalta por su perseverancia, por su entrega, por su santidad y por el amor que tenían por la palabra. Pero en el versículo 4 Jesús les dice, pero tengo algo contra ustedes y es que han dejado su primer amor. Y el primer amor no es solamente algo cronológico, algo que sucedió primero, sino es algo que tiene que ver con la importancia, con la relevancia, con la prioridad de nuestras vidas. Jesús dice que a pesar de que estaban haciendo las cosas con esfuerzo, con dedicación, que no toleraban la falsa doctrina, a pesar de todo eso, habían abandonado a Dios como su prioridad. Y el Señor les dice, arrepiéntanse porque si no, Él vendría y quitaría el candelero de su lugar. Eso quiere decir que Él quitaría la iglesia. Si el amor primordial de esta gente, de esta congregación aquí, no era Él, la iglesia desaparecería. Y como ustedes pueden ver, aquí solo quedan ruinas. Y no solamente las ruinas de todo el mundo, sino las ruinas de una iglesia que ya no existe. Es más, en esta zona no hay testimonio cristiano en lo que se conoce hoy como la moderna Turquía. Y de la misma manera podemos nosotros aplicar esta enseñanza en cuanto a nosotros como individuos dentro de nuestras familias. ¿Queremos que la luz de Cristo siga brillando en nuestra familia por muchas generaciones? Entonces necesitamos que Él sea la prioridad de nuestras vidas. No podemos apagar esa llama, no podemos permitir que Dios sea el segundo o el tercero de nuestras vidas, porque seguramente en 2 o 3 generaciones ya nadie conocerá de Dios en nuestras familias. ¿Y qué tal de nuestra iglesia local? ¿Estará nuestra iglesia en 100, 200 años? ¿Estará nuestra iglesia brillando en la comunidad donde está? Eso depende de nosotros. El Señor dice, arrepiéntete. Haz las obras que hacías al principio, o sea, esas obras de amor, o sea, eso que era motivado por una pasión por Dios. Esmirna, la iglesia perseguida. La segunda iglesia de Apocalipsis es Esmirna. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y tiene una historia muy agitada. Se encuentra a unos 64 kilómetros al norte de Éfeso y es la única de las 7 iglesias que continúa habitada. Es una gran ciudad, la tercera más grande de Turquía. Era muy bella y rivalizaba con Éfeso por la preeminencia en la región. Frecuentemente se la llamaba el ornamento de Asia. En la actualidad sigue en pie, habiendo sobrevivido a asedios, masacres, incendios y plagas, y tiene más porcentaje de cristianos que la mayoría de ciudades turcas. Era famosa por sus escuelas de medicina y ciencia, su biblioteca, sus magníficos templos, festivales sagrados y competiciones de atletismo. En una de las laderas del Monte Pagus había un teatro donde cabían 20.000 personas. Sus ruinas aún se conservan. El Monte Pagus se encuentra aquí en el centro de esta antigua ciudad. En la actualidad, su cumbre está coronada por un castillo, pero antes había sido un santuario dedicado a la diosa griega Némesis. También se conoce a Esmirna como la corona de Iona. Hoy es una ciudad portuaria y su nombre actual es Izmir.
El nombre de Esmirna significa olor fragante y es sinónimo de mirra. Esta iglesia es presentada por aquel de quien se dice que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, puesto que estas características se ajustan a la experiencia de esta iglesia. En Apocalipsis 2:9 es elogiada por sus obras, su tribulación y pobreza, aunque entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Aunque eran pobres en bienes terrenales a causa de las persecuciones, eran ricos en espiritualidad y carácter cristiano. En el sentido literal, Esmirna había sufrido durante siglos toda la fuerza de las persecuciones de la Roma pagana. Fue el hogar de Policarpo y el escenario de su martirio en el año 168 después de Cristo. Aquí, en el monte Pagus, se le pidió que renunciara al cristianismo, pero él respondió: en 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi rey y salvador? En 1402 tuvo lugar una masacre en la ciudad y se ensañaron especialmente con los cristianos. Esmirna fue la última de las ciudades en caer en manos de los turcos, y cuando finalmente sucumbió en el año 1424, otra vez la matanza se dirigió especialmente hacia los cristianos. También en 1922 fueron ejecutados muchos de los cristianos de Esmirna. Aunque el fuego y la intensidad de la persecución purificaba a la iglesia, aún quedaban algunos que decían ser judíos pero no lo eran. Cuando este término se usa en Apocalipsis, no se está refiriendo a un judío literal, sino a un creyente en Cristo. También Pablo utiliza este mismo término en el Nuevo Testamento. Se habla acerca de su tribulación con la promesa de que si son fieles hasta la muerte, recibirán una corona de vida y no sufrirán la segunda muerte. El período de tiempo que se asocia con esta iglesia es del año 100 al 320 o 330 después de Cristo. En este momento la iglesia sufre una intensa persecución. En el capítulo 2, versículo 10 dice: «Y tendréis tribulación por 10 días». Considerando que, según el tiempo profético, un día equivale a un año, tal y como se muestra en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, esta etapa coincidiría con los años 303 al 313 después de Cristo, cuando bajo el emperador Diocleciano hubo un intenso período de persecución. Jesús considera que la iglesia de Esmirna es agradable y hermosa. Aunque perseguida hasta la muerte, durante los intentos de aplastarla, destiló una fragancia de amor y gracia preciosos a los ojos de Dios. La promesa para esta iglesia no fue una recompensa terrenal, sino la corona de vida eterna. Si permanecían fieles hasta la primera muerte, escaparían de la segunda muerte. Si estás siendo perseguido por defender una causa justa, aférrate a Jesús. Él es fiel. Recuerda que la recompensa que buscamos no es terrenal, sino eterna. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha dañado. De hecho, fue lo contrario. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? ¿Cómo puedes creer en un solo Dios? Adora a César y seguirás vivo. Si vivo, viviré con Dios. Si muero,
Moriré con Dios. Entonces, de cualquier manera, somos de Dios. Tengo bestias salvajes que te quieren comer. Tráelas. Para mí es vivir con Cristo. Morir es vivir. ¡Voy a hacer que te quemen vivo! Me amenazas con un fuego que quemará por 1 hora. Y tú mismo ignoras la perpetuidad del fiero castigo preparado para los crueles. ¿Por qué te retrasas? Enfréntame a lo que tú desees. ¡Así será! ¡Adiós a este ateo! Este es Policarpo, el gran predicador de Asia, líder de cristianos y destructor de los dioses. Has sido acusado de alta traición contra Roma. Morirás quemado el día de mañana en la arena. Oh Dios mío y Padre, te agradezco que pueda compartir el sufrimiento de Cristo y en la resurrección como vida eterna. Él fue ejecutado, pero no como se esperaba. No había miedo en sus ojos. Su semblante era de alegría pura. Policarpo, mártir, 156 después de Cristo. Policarpo fue sentenciado a ser quemado vivo, pero cuando las flamas no lo tocaban, era acribillado por una lanza, terminando con su vida. El impacto de la muerte de Policarpo no puede ser medido. Dejó un gran legado de persistencia, coraje y amor por su Señor Jesucristo. Policarpo vivió durante la era más formativa de la Iglesia, al final de la era de los apóstoles originales, cuando la Iglesia estaba haciendo la transición a la segunda generación de creyentes. La tradición dice que Policarpo fue discipulado por un apóstol y que fue nombrado en el ministerio por uno de los 12 discípulos de Jesús. Si bien es poco o nada lo que sabemos acerca del testimonio final de Ignacio, de quien tenemos un video que dejaremos en la descripción, sí tenemos amplios detalles acerca de su amigo Policarpo, cuando le llegó su hora, casi medio siglo más tarde de la muerte de Ignacio. Discípulo del apóstol Juan. Policarpo nació probablemente hacia el año 69 después de Cristo. No se conocen muchos detalles acerca de su infancia y juventud, tampoco la fecha o detalles de su conversión. Posteriormente, tanto Ireneo, que en su juventud lo escuchó hablar, y Tertuliano registraron que Policarpo había sido un discípulo de Juan el apóstol. Jerónimo escribió que Policarpo fue un discípulo de Juan y que el mismo Juan le había ordenado líder de la iglesia de Esmirna. En sus últimos años, Policarpo trató de resolver disputas sobre la fecha para celebrar la Pascua y se enfrentó a uno de los herejes más problemáticos de la iglesia, Marción, a quien llamaba el primogénito de Satanás. Policarpo también fue responsable de traer al cristianismo muchos gnósticos. Su único escrito existente, una carta pastoral a la iglesia de Filipos, muestra que tenía poca educación formal, que era modesto, humilde y directo. Confrontación con Roma. Corría el año 155 después de Cristo, y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, les castigaban. Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales. Antes de ser asesinados, se les aplicaron los más dolorosos castigos, pero ninguno de ellos negó su fe, pues descansando en la gracia de Cristo tenían en menos los dolores del mundo. Por fin le tocó el turno a un anciano cristiano llamado Germánico de presentarse ante el tribunal.
Y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos, y uniendo la palabra al hecho, incitó a las fieras para que le devorasen más rápidamente. El valor y el desapego de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar que mueran los ateos, es decir, los que se negaban a creer en los dioses romanos. Y finalizaron la arenga diciendo que traigan a Policarpo. Huyendo de Roma. Cuando Policarpo supo que se le buscaba y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca en las cercanías. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otro lugar. Pero cuando supo que uno de los que habían quedado atrás, al ser torturado, había dicho dónde se escondía, él, el anciano Policarpo, decidió dejar de huir y resistir las consecuencias. Cuando Policarpo escuchó que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, quiso esperarlos en casa. Pero mientras estaba allí en oración, recibió algún tipo de visión. Lo que sea que viera o escuchara, no lo sabemos. Simplemente informó a sus amigos que ahora entendía, debía ir a la hoguera. Los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo y llegaron a su puerta. Cuando sus amigos lo instaron a huir nuevamente, Policarpo respondió: «Hágase la voluntad de Dios», y dejó entrar a los soldados. A juicio. Policarpo fue escoltado hasta el procónsul local Statio Quadratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio. Mantuvo un ingenioso diálogo con Quadratus hasta que éste perdió los estribos y le amenazó. Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se podía apagar. Policarpo concluyó: «¿Pero por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras». De nuevo Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre, a lo que Policarpo respondió: «Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó?». Finalmente los soldados le agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: «Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que, junto a tus mártires, yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén». Así murió aquel anciano obispo a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Un relato sobre el asesinato de este mártir concluyó diciendo que la muerte de Policarpo fue recordada por todos, incluso los paganos lo mencionan en todos los lugares. Qué importante y qué interesantes los videos que hemos podido ver. Vamos entonces a continuar con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. «Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe». La ciudad de Misia, principal en la provincia de Asia, sede del primer culto a César
y luego a Trajano, una ciudad pagana y muy fanática. Los cristianos permanecieron fieles, fueron valientes, estuvieron en peligro de pagar con sus vidas en muchas oportunidades. Antipas, que se cree que fue el pastor de esta iglesia, también sufrió un martirio por su fe. El versículo 13 dice: yo conozco tus obras. Recordemos que la revelación de Jesucristo dada a Juan para que escribiera estas cosas. Siempre la expresión yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás. ¿En qué sentido estaba el trono de Satanás en Pérgamo? Bueno, de partida en esta ciudad sobrepasaba el paganismo, como lo habíamos mencionado, la maldad, la idolatría y la superstición. Y el Señor dice, donde está el trono de Satanás, con todas estas características. La iglesia de Pérgamo se mantuvo fiel, firme, mantuvo en alto el estandarte del Evangelio bajo el fuego de la persecución, porque estaban viviendo donde estaba el mismo trono de Satanás. Por supuesto que todo esto ofendía a Dios. Me estoy refiriendo a estas características de esta ciudad. Pero el Señor dice en el versículo 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Acá ya el Señor tiene una crítica, un reproche. Dice que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí tenemos dos, podríamos decir, cosas perjudiciales que estaban en el fondo opacando algo especial que pudo y tenía, por supuesto, la iglesia de Pérgamo. Por ejemplo, analicemos a qué se refiere con la doctrina de Balaam. Es una especie de comunión abierta con los paganos. A eso se refiere la doctrina de Balaam. O sea, en palabras sencillas, estar con Dios y con el diablo. Y eso lo podemos también llevar a los términos actuales, porque recuerden que la palabra del Señor, estos estudios bíblicos son aplicables al tiempo de hoy y a la iglesia actual. Acompañaban, por supuesto, a los cristianos a sus reuniones de los cultos que ellos tenían. Celebraban sus festividades idolátricas, pero después participaban en la cena del Señor, por ejemplo. Luego volvían a participar, ¿no es cierto?, con los paganos en honor a los ídolos. A eso se refiere, y eso significa la doctrina de Balaam. Hoy en día, solamente una reflexión con esta pregunta: ¿cuántos también en la actualidad están siguiendo y practicando la doctrina de Balaam? Ustedes mismos, que son analíticos de este programa Tiempos Finales, ustedes mismos tendrán esa respuesta. Entonces, Pérgamo, si lo llevamos a la actualidad, está el Señor exhortando de una manera dura. Y es lo mismo que el Señor está haciendo en la actualidad. Porque muchos estaban siguiendo la carne, seguían las concupiscencias, seguían la inmundicia y despreciaban el señorío del Señor. Atrevidos, contumaces. ¿Quién lo está diciendo? La carta de Pedro en el capítulo 10 y 12. Lo voy a leer textual. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, esto lo dijo el apóstol Pedro, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son
mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esta es una exhortación durísima, pero que corresponde a la sana doctrina. Por ejemplo, quiero solamente mencionar lo que sucedió también en las consecuencias en el Antiguo Testamento, en un pasaje muy conocido que solamente lo quiero simplemente mencionar, que es nada menos que en Números 25, del 1 al 9. Por ejemplo, dice: moraba en Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, lo mismo que pasaba en Pérgamo. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, lo mismo que hoy en día pasa. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y miren por favor este tremendo desenlace. Dice: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Miren lo que dice el 9. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Esa es, era el periodo y el tiempo de la ley. O sea, en el fondo el Señor, con una doctrina muy rígida, muy recta, de acuerdo a lo que es, ¿no es cierto?, estos versículos. Todo esto se repite en todas las épocas, porque hoy en día también se está repitiendo en esta última generación, porque sabemos que esta es la generación del rapto de la iglesia. Hay muchas características y muchas pruebas que las hemos visto en otros programas, pero también la maldad del hombre. Hoy en día la maldad rampante del hombre está y salta a la vista. No había disciplina en los miembros, y hoy en día en las iglesias no hay disciplina entre los hermanos. No quieren someterse a las autoridades. Y ustedes ven cómo el apóstol Pedro también se está refiriendo. En el versículo 17, que es algo muy interesante, dice: el que tiene oído, oiga. Otra expresión propia de las iglesias del Asia. Hay una bendición especial. Está hablando de una piedrecita blanca donde hay un nombre escrito, y está hablando del maná. Por ejemplo, el maná escondido es el símbolo de Cristo, a quien en este caso el hombre redimido halla el pan de la felicidad. ¿Y quién y cuál es el pan de la felicidad? Nosotros sabemos que es la palabra del Señor, donde hay más de 3,000 promesas. ¿Qué promesa usted ha hecho suya? Hay promesas de sanidad divina, hay promesas de prosperidad espiritual, de prosperidad material. Entonces el maná es la felicidad del cristiano, que es el pan, en este caso, de la felicidad. La piedrecita blanca se refiere al símbolo de la aprobación divina. ¿Por qué? Porque el mundo nos desprecia, el mundo nunca le va a gustar el cristianismo, porque se rige de acuerdo a la palabra del Señor. Los que se acomodan, por supuesto, a las corrientes de este siglo es distinto. Pero el que es verdaderamente hijo del Señor, el que se mantiene intachable, siempre va a tener la aprobación divina, pero va a ser despreciado por el mundo, porque eso significa fidelidad a Cristo. Recordemos a todos estos mártires
que pasaron distintas pruebas y también muchos perecieron por el testimonio de Cristo. Y el color blanco es el símbolo de pertenecer a Dios y es una credencial especial también de pertenencia. Recordemos que cada uno de nosotros tendremos un nombre nuevo. Para culminar el programa de hoy también vamos a ir a la última iglesia que también es importante, y vamos a estar meditando nada menos que la iglesia de Tiatira. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado un tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ya sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Última iglesia en este programa, que es acerca del estudio de las iglesias del Asia. La iglesia de Tiatira, por supuesto también en la ciudad de Asia, dice que ahora está entre la frontera de Lidia y Misia. Posee características importantes también. Aparece, por ejemplo, un símbolo interesante que es la estrella de la mañana, que la estrella de la mañana se refiere a la gloria de la dispensación venidera, que es el reino de Dios. Recordemos que viene una dispensación muy importante, extraordinaria, la edad de oro, el milenio. Un tiempo que va a ser perfecto, justicia perdurable. Ese es el periodo que viene. A eso se refiere la estrella de la mañana. El Señor alabó a esta iglesia porque tenía amor, tenía servicio, tenía fe, tenía paciencia, y las obras postreras eran más que las primeras. Esta iglesia estaba activa. Qué importante esto, porque el fuego del Espíritu Santo no se había apagado. O sea, el fuego del primer amor estaba ahí, candente, estaba vigente, lo mantenían. Pero en el versículo 20 viene un problema, porque viene una crítica del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Miren la palabra que emplea el texto bíblico, toleras. Analicen de lo que hoy en día se habla mucho, de la tolerancia. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que sucedía es que había una mujer quien el Señor la llamó Jezabel, y ella se hacía pasar por profetisa, logró por supuesto engañar a muchos miembros con la idolatría y el paganismo. En el versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina
y no han conocido lo que ellos llaman, nuevamente lo menciona, profundidades de Satanás. En la iglesia anterior el Señor habló del trono de Satanás, ahora habla de las profundidades por el tema de una mujer que se decía ser profetisa. Yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hubo un engaño, porque el engaño siempre viene a las iglesias con falsos profetas. Siempre los profetas quieren tener seguidores. Las enseñanzas eran profundas, por supuesto. Si nosotros mencionamos, si nos recordamos de los apóstoles, de los profetas verdaderos que están plasmados en la palabra del Señor, son enseñanzas profundas. Pero esta profetisa quería tomar cosas también similares, pero con la profundidad no de Dios ni de la sana doctrina, sino de Satanás. Por eso que estaba el engaño. Ahora en la actualidad, pleno siglo XXI, podríamos también decir y hacer un paralelo. En este tiempo hay muchas Jezabeles en las iglesias, muchísimas, que dicen conocer al Señor, que dicen enseñar, pero tienen el mismo origen de esta Jezabel que el Señor coloca en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, profundidades que son humanas, que en el fondo enseñaba esta mujer. Entonces eso también es importante mencionar. Quiero también dejar claro que esta Jezabel del libro de Apocalipsis no se está refiriendo a la Jezabel del antiguo, a la que se comieron los perros, que era la esposa de Acab. Es simplemente el Señor la coloca como un símbolo de paganismo, de maldad, de pecado. Por eso le revela a Juan, en el fondo, a esta mujer como ejemplo para las iglesias. En el 24 y 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido las profundidades de Satanás, dice que no les va a imponer otra carga. O sea, en el fondo, el Señor, lo que ya reveló está en la Biblia. Para este tiempo y para los tiempos anteriores, es solo lo que Dios reveló. Significa que no hay tampoco un profeta que traiga un evangelio nuevo, porque ya está en la palabra del Señor. Él vino, recordemos que vino, ¿no es cierto?, en calidad de hombre para poder morir por todos los pecados de la humanidad. Entonces, por eso que les exhorta a retener esa doctrina hasta que Él venga. Y a nosotros también, a ustedes, queridos amigos de tiempos finales, hermanos, también. Porque ha aparecido bien que el Espíritu Santo, y a nosotros, dice, esto es Hechos 15:28, no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias. A eso se refiere, no se refiere a la carga de algo pesado, se está refiriendo a una carga en el sentido de una nueva doctrina, una nueva enseñanza. A eso se refiere. Entonces, la carga es simplemente lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Podríamos, y la palabra también como sinónimo a esta terminología bíblica, se está refiriendo a lo que es otro mandamiento el Señor no ha mandado, más del que está en la palabra del Señor. Entonces, las iglesias tienen que tener cuidado, los hermanos tienen que tener cuidado con los falsos profetas, con las falsedades que se hablan. Recordemos lo que dice 1 de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto lo hizo el mismo el apóstol Pablo. Himeneo y Alejandro fueron leales compañeros de Pablo, pero en alguna oportunidad tuvieron conductas turbias. ¿Y cuántos cristianos hoy en día tienen conductas turbias? Muchos. Y ellos la tuvieron con blasfemias, con apostasías. Y hoy en día también eso suele suceder en algunos hermanos en las iglesias. Por eso que él los menciona, y el apóstol Pablo lo mencionó con mucho dolor, porque eran
fieles y leales compañeros de Él, pero tenía que también darlo a conocer. Por eso que Él lo menciona de esta manera, que tengan cuidado y no se dejen seducir, porque hay una sola esperanza y es la que está escrita en la palabra del Señor. ¿Qué pasó? Dejaron de velar sobre sus corazones, dejaron de tener una buena conciencia, la fe se les disipó. Por eso en el versículo 19-20, hablando del libro de Hechos, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. ¿Ven? Naufragaron. O sea, en el fondo como que dejaron todo de lado. No les importó la verdadera sana doctrina. Y estos fueron Himeneo y Alejandro. Y por eso que el apóstol los entregó a Satanás. ¿Qué hicieron? Desecharon la buena conducta y naufragaron en la fe en Cristo. ¿Cuántos hoy en día lo hacen? Muchísimo. Y eso es lo que enseña la iglesia de Tiatira. Quiero también dejar el correo electrónico. Esta es la primera parte entonces de este estudio de las iglesias del Asia. Les dejo de recuerdo, ¿no es cierto?, el correo electrónico, que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl, y también pueden ser parte del grupo de Facebook de Tiempos Finales. Que el Señor les bendiga.